Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí acompañándoles en este congreso y después de un día tan exitoso como lo que tuvimos el día de ayer. Para mí es un gusto poder compartir este tema que efectivamente ya los ponentes que estuvieron el día de ayer fueron introduciendo de alguna manera cómo ellos lo están trabajando desde su sector. Aquí vengo en representación de Technikids, que somos una empresa que nos dedicamos a asesorar en materia de tecnología educativa, a centros educativos del país, sobre todo enfocado en la educación preescolar, en la educación primaria y en la educación secundaria. Y a partir de ahí hemos, pues obviamente, tenido un acercamiento importante con todos nuestros aliados, todas nuestras instituciones, para ver cómo es la mejor manera de poder ir implementando pues, todo este modelo de inteligencia artificial. Pero antes de arrancar, porque cuando empezamos a tocar este tema, pido ahí por favor, gracias. Antes de arrancar me gustaría conocer un poco la audiencia, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de inteligencia artificial cometemos un error de que pues, al ser una tecnología emergente hay ciertas personas pues, que efectivamente llevan un estudio avanzado y otras que estamos introduciéndonos. Entonces me interesa ver cómo estamos hoy aquí. Entonces nada más quería pedirles que por favor levanten la mano. ¿Quiénes hoy aquí son consumidores de la inteligencia artificial? Ok, era una pregunta engañosa, todos somos consumidores de la inteligencia artificial, ahí todos teníamos que levantar la mano, ¿verdad? Aplicaciones como Netflix, Spotify, Facebook, Amazon, todas las aplicaciones que utilizamos tienen un elemento de inteligencia artificial que nos hace hoy ser consumidores. Ahora sí, ¿quiénes alguna vez han utilizado una herramienta de inteligencia artificial? Muy bien. ¿Quiénes utilizan herramienta de inteligencia artificial al menos una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Todos los días? Muy bien, excelente. Creo que de ahí partimos porque efectivamente cuando empezamos a hablar del tema de la inteligencia artificial nos encontramos con noticias como esta, ¿no? New York City Schools ban ChatGPT amid cheating worries. Empezamos a ver cómo la gente, la sociedad está alarmada por el tema de la inteligencia artificial, sobre todo por ahí enero, marzo, mayo, ya hoy en día empezamos a escuchar otras corrientes, pero la realidad es que hay una preocupación. Y como decían ayer, a partir de esa preocupación, ¿cómo nos vamos a ocupar, ¿no? Entonces, hay que partir de que la inteligencia artificial intenta aprender de la inteligencia de los humanos. Eso es lo primero y lo fundamental de lo que hay que entender que hay detrás de la inteligencia artificial como lenguaje, como algoritmo. Y esto también hay que llevarlo a nuestros estudiantes, porque no es solamente que hoy seamos consumidores de la inteligencia artificial, no solamente que podamos utilizar ciertas herramientas de la inteligencia artificial, pero ¿qué hay detrás? Para que esos trabajos del futuro que bien comentábamos ahora, pues realmente tengan un sentido y una visión mucho más clara a partir del entendimiento de lo que hay atrás. Y cuando hablamos del contexto actual de la inteligencia artificial dentro de la industria, pues podemos entenderla como esta imagen que ves aquí, básicamente la que está en el centro, nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo podemos, todas esas actividades rutinarias, pues por medio de la inteligencia artificial, ir eliminando el trabajo de hombre, de persona que está ahí haciendo esa tarea una y otra vez. Por ejemplo, como lo puede ser montando cargas, en servicios de atención al cliente, en actividades de producción, etcétera, ¿no? Y yo le pregunté a ChatGPT y le dije, cuéntame un poco cómo te definirías, cuáles son las frases que más te marcarían y te gustaría que te presentaras ante una audiencia. Me dice, imagina un mundo donde el tiempo ya no se pierde en la repetición. Eso es lo que la inteligencia artificial promete y cumple. Luego decía, la inteligencia artificial no solo es inteligente porque piensa, sino porque nos libera de lo repetitivo, permitiéndonos pensar más allá. Mientras las máquinas aprenden a hacer las tareas rutinarias más rápidamente, nosotros aprendemos a utilizar mejor nuestro tiempo. Ese es el poder de la inteligencia artificial. Entonces, una manera de presentarlo efectivamente es buscar la eficiencia, ¿no? Ir eliminando todas esas partes repetitivas y cuando lo llevamos a la educación, a mí me gusta, bueno, hay que primero entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo aprende esta inteligencia artificial por estos tres tipos, ¿no? Primero el aprendizaje supervisado, que es un conjunto de datos con respuestas correctas conocidas. Por ejemplo, yo le digo a la inteligencia artificial, esto es un perro, le voy subiendo muchas imágenes de lo que es un perro y él va entendiendo entonces qué es lo que es, cómo es un perro y cómo entender qué es eso, ¿verdad? Aprendizaje no supervisado, busca patrones y estructuras en los datos por sí misma. A partir de una información, él puede ir suponiendo, por ejemplo, si yo soy un periodista y normalmente escribo artículos deportivos, la inteligencia artificial puede ir deduciendo, ojo, deduciendo, no concluyendo que los artículos que yo vaya publicando podrán ser deportivos.
Y a partir de ahí va generando ese aprendizaje no supervisado. Luego viene el aprendizaje por refuerzo, que es a partir de la toma de decisiones en un entorno y recibiendo recompensas o castigos basados en la calidad de esas decisiones. Aquí viene el famoso, digamos, cuando la inteligencia artificial le ganó al campeón de ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo le ganó en ajedrez? Pues a partir de una serie de muchas partidas, la inteligencia artificial pudo reconocer cuál movimiento era mejor, cuál movimiento no lo hacía bien porque ponía a su rey en peligro, etc. Entonces, a partir de unas experiencias, la inteligencia artificial puede ir deduciendo cuáles son la mejor respuesta. ¿Y cómo llevamos esto a la educación? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Me gustó hacer esta comparativa porque creo que al final es mucho lo que nosotros vemos hoy en el aula. En cuanto al aprendizaje supervisado, lo podríamos comparar con la enseñanza tradicional. Los estudiantes a menudo reciben información y respuestas correctas y se espera que la memoricen y la reproduzcan. Luego, si nos vamos al no supervisado, vemos que el aprendizaje basado en proyectos, efectivamente los estudiantes exploran y buscan patrones para encontrar soluciones por sí mismos. Y por último, el aprendizaje por refuerzo lo podríamos comparar con el aprendizaje experiencial, donde los estudiantes aprenden de la experiencia y de las consecuencias de sus acciones. Entonces, podemos decir que hay una similitud de cómo aprende esta inteligencia artificial versus cómo aprende la inteligencia humana. Yo creo que este es uno de los primeros mensajes que yo quisiera transmitirles hoy. No deberíamos de enseñar a los niños o a nuestros estudiantes a ser como la inteligencia artificial, sino que deberíamos de enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Ese debería ser el lema cuando estemos en nuestros centros educativos hablando de cómo la inteligencia artificial viene a potenciar la educación, cómo viene a cambiar el futuro de la educación. Y empezamos a ver noticias como estas. ChatGPT pasó un examen de la barra de los Estados Unidos, pasó el examen de ciertas universidades, pasó el examen de una escuela en la parte de contaduría. Y entonces vienen las preocupaciones. Si ChatGPT puede hacer estas cosas, ¿cómo puedo garantizar yo que efectivamente todo el proceso de aprendizaje de mis estudiantes no está de alguna forma llevado de la mano de la inteligencia artificial? Y eso lo que nos tiene que decir es que estamos enseñando, o más bien estamos evaluando a nuestros estudiantes como máquinas. Esa tiene que ser la reflexión ante esta presentación, ante esta imagen, ante estas noticias. Estamos evaluando a nuestros estudiantes como máquinas, porque la misma máquina es capaz de pasar la prueba. Y eso nos tiene que, pues obviamente, repensar cuál va a ser la forma en que vamos a evaluar. Cuál va a ser la forma en que voy a medir el nivel de aprendizaje que va tomando cada uno de nuestros estudiantes. Y aquí aprovecho para tocar un tema que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, y de hecho en las noticias que le mostré al inicio, la gran mayoría se concentraba en el tema del plagio. Y es que eso es una de las cosas que de repente cuando nosotros llegamos como asesores a los centros educativos, nos dicen, no, es que ¿cómo vamos a hacer con el tema del plagio? Todos ya se están copiando los exámenes. Vimos la noticia hace poco del profesor de la UCR que decía que este estudiante lo va a quedar porque se estaba utilizando la inteligencia artificial. Y es que sí, efectivamente, es una herramienta muy fácil para que los estudiantes puedan obtener una información. Pero así como la inteligencia artificial, la tecnología va avanzando, también van avanzando las herramientas que te permiten identificar cuándo hay inteligencia artificial y cuándo no. Y esas son una de las cosas que tenemos que compartir con nuestro cuerpo docente. ¿Cómo podemos, ante el sistema evaluativo y lo que estamos planteando en cada uno de nuestros cursos, cómo podemos apoyarnos de estas herramientas? Antes existía Wikipedia, Rincón del Vago, antes de Internet se copiaba a la gente en los exámenes. Al final, el plagio siempre ha existido. Lo importante es cómo nosotros lo mediamos. Cómo a partir de ahí, nosotros como mediadores en el aula, podemos llevar una buena evaluación. Y yo hablaba con docentes que en su momento tenían que ver si efectivamente los artículos, los ensayos, los exámenes venían siendo plagio o no, y me decían, tú no sabes todo lo que yo tenía que hacer para ver si efectivamente se habían copiado o no. Esto que están viendo en pantalla es una herramienta muy importante que se utiliza, Originality.ai, que te permite ayudar a identificar si efectivamente hay plagios, si efectivamente viene tomado la inteligencia artificial. Pero hay que entender que así como también avanza la tecnología en términos del acceso a la información, también así avanza la tecnología para nosotros cuidar este tema de la ética. Entonces, al final, vuelvo y repito, no deberíamos enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que deberíamos enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Hace un mes tuvimos un evento, un educatón, donde reunimos alrededor de 200 docentes para hablar sobre este tema. ¿Cuál iba a ser el abordaje? Y sobre todo, ¿cuál herramienta podríamos implementar a nivel de cada centro educativo a partir de las necesidades propias de cada institución que la inteligencia artificial podría ayudarle?
Y fue una experiencia súper rica, porque así como empezamos hoy preguntando quiénes son los consumidores de la inteligencia artificial y demás, nos dimos cuenta que en ese público de docentes, solo un 20% de los docentes levantaron la mano cuando habíamos hablado de herramientas de inteligencia artificial. Y entonces nos decían nosotros, ok, ¿cómo vamos a llevar una herramienta, un prototipo, una herramienta que me ayude a integrarla en mi centro educativo si al final no la conozco? Y pudimos entender que cuando hablamos de modelos de aprendizaje, inteligencia artificial, tenemos que llevarlo a estas, o podríamos de alguna forma, porque hay más categorías, pero las que más sonó, las que los docentes identificaron que había mayor necesidad, donde la inteligencia artificial podría ser un mejor aliado, estaban estas 6 áreas involucradas. La primera, la parte de la evaluación, donde la automatización para retroalimentar el aprendizaje crearon, a partir de la creación de instrumentos de evaluación, exámenes, rúbricas, análisis de datos de los resultados para la toma de decisiones. Luego, la parte ética, efectivamente lo que mencionaba ahorita, el plagio, los derechos de autor, la responsabilidad del usuario, las políticas institucionales, cómo vamos a abordar este tema como institución, cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser la narrativa. Hoy no existe una narrativa en los centros educativos de cómo se va a abordar el tema de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos del futuro de la educación, también tenemos que pensar el presente, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo no existe una narrativa como centro educativo, como institución educativa, de cómo vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial? Diseño de experiencias, currícula e integración tecnológica, la creación de recursos educativos e interactivos y dinámicos como aplicaciones de aprendizaje, simulaciones y experiencias inmersivas, la personalización del aprendizaje que tanto comentamos el día de ayer, la tutoría virtual, el seguimiento y detección de las emociones, ¿verdad? Como decía Jorge, de cómo podían poner cámaras en un aula para identificar cómo el estudiante responde ante una hora de una clase, ante una materia, ante un contenido. Mira, tengo el 80% de la clase con una emoción de que no están entendiendo lo que está sucediendo. Entonces, el docente puede corregir, puede vertir hacia dónde está guiando la clase. La retroalimentación automatizada, proporcionar retroalimentación instantánea y precisa a los estudiantes sobre su desempeño académico, y la gestión y administración escolar, que efectivamente busca la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión administrativa escolar. Preguntémonos hoy cómo en nuestra institución educativa, en nuestro rol docente, incluso cómo nosotros, cuando nos toca el rol de estudiante, cómo estamos implementando la inteligencia artificial en estas áreas. Pongámosle un zoom a cada una de ellas y a partir de las necesidades que tengamos en cada área, en cada categoría, podrán encontrar herramientas que les podrá ayudar a potenciar. La pregunta más sonada en este Educatón fue, pues me gustaría saber cómo puede ayudar la inteligencia artificial en mi trabajo diario. Esa era la mayor preocupación que tenían los docentes en el momento en que llegaron a este Educatón. Y para eso quiero dividir en este momento esta presentación en 4 áreas. Las clases, las tareas, los exámenes y las tutorías. Para poder responder a esa pregunta, ¿cómo puedo ayudar la inteligencia artificial en mi labor diaria? Ya vimos unas categorías que a partir de ahí deberíamos de preguntarnos cuáles son las necesidades, pero quisiera enfocarme en estas 4 para darles algunas herramientas, alguna experiencia que hemos nosotros utilizado en algunos de los centros educativos. Primero, cuando hablamos de las clases, el reto es cómo podemos hacer las clases más divertidas, más atractivas, que logremos ese engage con los estudiantes, que no se pierdan, que realmente se vean comprometidos con la materia para que a partir de ahí, pues obviamente el involucramiento, el desarrollo, el proceso de aprendizaje sea mucho más rico. Y ahí nos encontramos diferentes aplicaciones, les voy a mostrar algunas de ellas, por lo menos podemos hablar de Midjourney como el generador de imagen, Leonardo AI, que es esta que están viendo aquí, que te permite de alguna forma evidenciar, digamos, ciertas ideas, ciertas imágenes que tú quieres compartir, pero que a veces cuesta conseguir y inmediatamente las puedes conseguir en cuestión de segundos, ¿verdad? Aquí les estoy poniendo algunas búsquedas. Algo interesante que les puedo compartir aquí, por ejemplo, esa que veían abajo era Aristóteles y Sócrates jugando fútbol. Obviamente en la antigua Grecia no existía el fútbol, pero si el docente dice, mira, es que la manera en que yo puedo hacer que mis estudiantes se involucren con esto es contándoles una historia de cómo Sócrates y Aristóteles jugaban fútbol en la antigua Grecia y cómo se sentaban a filosofar y cuáles eran las ideas, y les puedes generar un cuento a partir de tu creatividad. O esta última que está aquí fue un prompt que yo le puse a Leonardo porque quería, yo soy extranjero, vengo de Venezuela, y cuando me contaban la historia de Juan Santamaría, a mí me llamaba mucho la atención, pero la verdad no recordaba, o no recuerdo todavía una historia que me hayan contado con imágenes de este tipo, ¿verdad? Un poco más moderna, que pueda realmente como involucrarme a mí en este hecho, sino que era
nada más Juan Santamaría con fotos muy antiguas, ¿verdad? Entonces yo le puse el prompt, obviamente no se acercó, y ahorita vamos a hablar de los prompts. Después puse a buscar otras ideas, le puse otros prompts, otros comandos que podría hacer la inteligencia artificial para que me generara una imagen de Juan Santamaría, y todavía me parece que no se acercó. Pero la creatividad, y aquí viene algo importante, aprovecho para decir, el arte de pedir. El arte de pedir. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ya tenemos que empezar a ver cómo podemos abordar el tema de prompt engineering, carreras como sí, la ingeniería del prompt, porque detrás de detrás de esta petición o de este comando donde yo le solicito a este generador de imágenes cómo me puede presentar la historia de Juan Santamaría, tiene que haber una forma de cómo pedirlo. ¿Vieron la diferencia entre la primera imagen y la segunda? Una era más que era caricatura, otra era un poco más de la antigüedad. Pero ¿cómo nosotros podemos ir desarrollando ese arte de pedir? Es algo nuevo. Si tú hoy me dijeras aquí, yo le preguntara a usted, levante la mano quién se considera un experto pidiendo y haciendo comandos y ejecutando prompts. Bueno, de repente alguno habrá tomado un curso y puede sentirse un poco más avanzado que los que estamos aquí, pero es algo muy nuevo. La misma inteligencia artificial en este momento está aprendiendo de cómo nosotros hacemos los prompts. Tenemos que llevar en este proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes el arte de pedir. Otra aplicación que nos ayuda en el aula, sobre todo esta va para la educación preescolar. El cuento es una herramienta muy fuerte y muy valiosa para poder comunicar una narrativa, para poder comunicar un mensaje. Pero a veces los cuentos son limitados. Llegas a un aula y tienes 10, 15 cuentos. Entonces te reduces nada más a decir, mira, abordar el tema como la mentira, la caperucita y el lobo. Pero ya va, ¿por qué no podemos generar otras ideas? Aquí les estoy mostrando, en un caso, por lo menos yo puse la historia del dinosaurio, que suele ser un tema que les gusta mucho a los chicos y chicas de preescolar. Puse también el tema del compartir, que es un tema importante en esas edades. Entonces puse palabras claves y a partir de ahí la aplicación va a ir a buscar y va a generar una experiencia de aprendizaje a partir de esos puntos que yo le acabo de decir. Y no me limito únicamente a los cuentos que tengo en el aula o únicamente a los cuentos que puedo encontrar en internet, sino que puedo en cuestión de minutos, aquí está el video completo en la realidad, no se tardó más de minuto y medio, generando una historia donde los estudiantes pueden interactuar y pueden aprender de ciertos puntos y ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que al final, voy a adelantarlo nada más un poco, para que puedan ver lo que tira después la aplicación. Cuando le puse nada más 5 palabras, dinosaurio, historia, compartir, amistad. Y te tira toda una historia espectacular. La verdad que yo me he leído muchos cuentos ya de esta aplicación y es muy rico en los cuentos. Todo va a depender también de lo que uno le ponga, cuáles son esas palabras claves, pero al final te da una experiencia muy bonita. Y además de eso, te genera también imágenes muy atractivas porque se conecta directamente, de hecho Cuentito trabaja con Midjourney, que es otra aplicación generadora de imágenes, y no solamente te da el texto, sino que también te da la historia. Imagínate tú en el aula que llegues a una clase y le digas, chicos, ¿qué traes hoy en mente? Y uno te diga, pues tuve un problema en mi casa, el otro te diga la comida, y te den 5 palabras claves y ya estás abordando esa personalización del aprendizaje en una experiencia generada en 1 o 2 minutos. Y eso es como la inteligencia artificial puede venir a potenciar esa clase atractiva y divertida que he mencionado ahorita por medio de herramientas como estas. No sé si me ayudan, porfa, con sonido. Les voy a mostrar ahorita nada más un pequeño video. En este Educatón, uno de los objetivos era generar una herramienta o digamos que un proyecto que a partir de la utilización de una herramienta de inteligencia artificial, ellos pudieran integrar en cada uno de sus centros educativos a partir de una problemática identificada por ellos. Vean uno de los resultados del equipo. El problema de nuestra institución son los estudiantes con adecuación y que poseen dificultad para exponer públicamente o presentan mutismo selectivo. Nuestra audiencia es el sector educativo de primaria y la solución es crear un recurso utilizando un avatar que represente a los estudiantes y con el que se sientan integrados durante la exposición. Para ello, proponemos utilizar 2 plataformas de IA llamadas Lexica RDStudio DID. A continuación, les presentamos una descripción detallada de nuestro proyecto. Muchas gracias y continúen disfrutando del Educatón 2023. Hi, my name is Felipe and I am a new student at Golden Valley School. I am very happy but nervous at the same time. I hope
student at Golden Valley School. I am very happy to be here. It is hard to start in a new school, but I hope to meet new friends. En resumen, lo que plantean ellos es que hay unos estudiantes con ciertas necesidades, sobre todo en la educación primaria, que el exponer en público pues tiene todo un proceso y un desarrollo de habilidad, pero que a veces cuesta mucho el primer paso. Y proponían a partir de estas herramientas de inteligencia artificial que los estudiantes crearan su avatar, como hablábamos un poco ayer de la personificación, valga la redundancia, la persona en el mundo virtual, y a partir de ahí que pudieran apoyarse en esta herramienta para exponer unos proyectos. Era una necesidad particular, pero hicieron una investigación, vieron las herramientas y dijeron cómo podemos llevar esto pues, al aula. Y luego cuando hablamos de clases también tenemos que enfocarnos en el tema de la planificación de las clases, que realmente es un tema muy importante que los docentes hoy, sobre todo en términos de tiempo, de aprovechamiento del tiempo, pues tienen una gran barrera, ¿no? Porque les exigimos también de alguna forma que siempre haya un sustento, que cada una de las clases tenga, pues, en función de la metodología que utilice cada centro educativo. Pero vean esta aplicación Magic School AI, que realmente es impresionante todas las funciones que tiene y que seguro con el tiempo irán desarrollando. Acuérdense que todo esto es muy nuevo en términos de las aplicaciones, ¿verdad? La inteligencia artificial como tal no, podemos hablar un poco de la historia y su contexto, pero no es un poco el tema de hoy, sino quería mostrarles estas herramientas. Todo esto se va a ir evolucionando, fíjense las primeras aplicaciones que mostró decían nuevo y vendrán muchas más, pero aquí tienes desde gestión de rúbricas, de tareas, planificación de la clase, generador de imagen, cartas de recomendación, y yo ahorita les quiero mostrar en la parte de planificación algunas de las herramientas que se utiliza, generador de plan de lecciones, ¿verdad? Algo que es importante, miren a la derecha, dice hecho para escuelas. ¿ChatGPT puede hacer esto? Sí, pero ChatGPT es, así como la inteligencia, que les decía al inicio, ¿verdad? La inteligencia artificial aprende la inteligencia humana. ¿Cómo nosotros enseñamos a esta aplicación a responder? Entonces, este fue diseñado exclusivamente para escuelas, ChatGPT no. Entonces, la respuesta pues obviamente puede estar sesgada. ¿Esto viene a reemplazar al docente? Jamás. Viene a complementar, viene realmente a ayudarle a ser más eficiente en términos del tiempo y como les decía, cómo se presentaba el mismo ChatGPT al inicio, ¿verdad? Es decir, cómo podemos nosotros disminuir y ser más eficientes en términos de las tareas repetitivas. Aquí les pongo un ejemplo, 4º grado, la clase quisiera que abordara la primera ley de Newton, ahí le pongo un poco de contexto, ya yo vi la parte teórica, ya vi las fórmulas, ahora quisiera que me ayudaras a plantear un proyecto donde ellos puedan aplicar el concepto de la primera ley de Newton y que además me ayude a resolver una problemática global como son las ciudades sostenibles planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces le pongo un contexto en lo que yo estoy esperando, luego le digo cuáles son los estándares establecidos para trabajar, yo trabajo bajo el modelo ABP, por decir alguno, le damos generar e inmediatamente ya me plantea un objetivo, cuál es la actividad metacognitiva de la clase, donde les puedo plantear cuál pregunta puedo iniciar la clase para hacer ese engage con los estudiantes, te va tirando paso a paso. Ojo, y la misma aplicación te lo dice, apenas abres el generador de planificación, tiene que ser revisado por el docente. La personalización del aprendizaje es vital en el futuro de la educación. Y es aquí cuando el docente tiene que, efectivamente, a partir de esta propuesta, ¿cómo puedo adaptarlo a las necesidades de mis estudiantes, a los intereses de mis estudiantes? Entonces no es solamente poner la clase que voy a realizar y hacer un copy-paste, sino que a partir de una idea, o efectivamente le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Esta idea no me gustó, genérame otra. Y vas conversando y vas buscando alternativas, pero ya el tiempo de investigación docente, que efectivamente era un tiempo grande en términos de la planificación de cada clase, pues ahora te ayuda a ser mucho más eficiente. Y esta es una herramienta, esta por lo menos me encanta a mí, hazlo relevante de Magic School AI. Voy a seguir la misma clase para que podamos seguir la línea de lo que estamos viendo. Yo le pongo la primera ley de Newton y ahora me dice, ¿qué es lo que busca aquí? La personalización. Entonces yo le voy a decir a la aplicación, a Magic School, que a mis estudiantes les encanta el fútbol. Mi clase de física es los lunes y siempre llegan hablando de Saprissa. Y quiero transmitir el concepto de la primera ley de Newton a partir de lo que siempre llegan hablando los estudiantes cada lunes, que es la primera clase en la mañana. Y te dice, bueno, puedes hacer esta actividad práctica, organizar un juego de fútbol en el patio de la escuela y aprovecharlo para enseñar la primera ley de Newton. Explicarás cómo la pelota se mantiene en movimiento hasta que una fuerza externa la detiene, como cuando el jugador la patea. Les mostraré cómo esto se relaciona con la ley de Newton y cómo las fuerzas en el fútbol pueden afectar la trayectoria de la pelota. Luego una actividad de investigación y luego una actividad de diseño y construcción de un estadio de fútbol para poder aplicar. Son ideas.
Pero vean mi proceso de investigación y de creatividad también a veces, que puede ser muy limitado por el tiempo que le puedo dedicar, vean los frutos que puedo tener en un prompt. Y le digo, ¿sabes qué? Ahorita no solamente quiero que fútbol, sino que quiero que me lo vincules con esta problemática, con esta necesidad, con este valor que hemos tratado de transmitir en la educación, en mi centro educativo. Hemos estado tratando de fortalecer esto y esto. ¿Cómo podemos hacerlo relevante para nuestros estudiantes? Luego, en términos de las tareas, que efectivamente las tareas, aquí es cuando deberíamos de tocar el tema de personalización de aprendizaje y llevarlo a otro nivel. Porque a partir, así como cuando nosotros ingresamos en Amazon, cuando ingresamos en Facebook, cuando ingresamos a cualquier plataforma, cada quien va a entrar hoy y estoy seguro que vamos a ver cosas distintas. ¿Por qué? Porque está adaptado a tus intereses. Porque las tareas todas tienen que ser iguales para todos los estudiantes. Si un estudiante, vamos a pasar al tema de división, pero hay un estudiante en el aula que todavía no maneja, no está todavía al día con el tema de la multiplicación, ¿cómo va a aprender a dividir? Imagínense la frustración que va a tener ese estudiante cuando tenga que hacer la práctica de división si todavía no ha pasado multiplicación. ¿Cómo podemos personalizar las tareas en función de las necesidades de los estudiantes? Ese es el reto que tenemos nosotros como docentes. Claro, pensar un docente que tenga que hacer 30 tareas distintas y revisar 30 tareas distintas y darle un feedback distinto a cada uno, ¿cuánto tiempo nos lleva eso? ¿Es factible? Pues la inteligencia artificial por lo menos lo hace hoy, pensar que es un poco más factible. Vean un ejemplo de esto. Esas son dos aplicaciones, Currypod, y a la derecha tenemos Magic School AI, que trabajan con dos propuestas para el tema de las tareas. El de la izquierda tengo personalización del aprendizaje, del feedback, donde los estudiantes se les plantea un contenido, ellos hacen un texto e inmediatamente a partir de unos criterios que yo le doy como docente, le va a dar un feedback al texto que hicieron los estudiantes. Y a mano derecha tenemos a Magic School AI, que les planteamos la misma clase de la ley de Newton, pero quiero que me genere 5 tareas distintas. Y entonces esas 5 tareas distintas, a partir de donde puedan encontrar los estudiantes, ya yo les puedo compartir, mira, vamos a trabajar esta con ustedes, esto por aquí, y así sucesivamente. Pero son herramientas que realmente nos van a ayudar en este caso en específico, en las tareas, y como nosotros lo hemos entendido, un gran approach en el aula es a partir de la personalización de las mismas. Okay. En este caso, fíjense, así como funciona Mentimeter, que le haces una pregunta, los chicos ingresan, llegan ahí y pueden ir colocando cada uno su respuesta hacia la tarea y automáticamente la aplicación después le brinda todo el feedback, ¿verdad? Luego, cuando podemos también tocar el tema de los exámenes. Aquí viene la creatividad a flote, ¿verdad? Porque es cuando los docentes efectivamente tenemos que, desde generar rúbricas, desde generar exámenes y la corrección de los exámenes. La inteligencia artificial viene a buscar la optimización de los 3 procesos que acabo de mencionar. Así como les mostré cómo puede generar una lección, puede generar una rúbrica. Así como quisieras tú evaluar un contenido a partir de las experiencias que tú has transmitido en el aula, las puede personalizar también ciertas herramientas. Aquí por lo menos les voy a compartir, para no hacer muy extensa la presentación y compartirles obviamente todas las aplicaciones, he escogido algunas que ya hemos probado, que hemos utilizado y que son bastante buenas. Este Gradescope nos ayuda en el tema de la revisión de los exámenes, que viene a ser una tarea muy repetitiva y que toma mucho tiempo. No creen, ya hay países que hoy revisan exámenes con aplicaciones como esta, no revisan el 100% de los exámenes, las preguntas de desarrollo, hay ciertas preguntas que obviamente necesita la inteligencia humana para poder corregirla. Sin embargo, hay preguntas como esta que estamos viendo aquí, que inmediatamente tú le puedes dar unos parámetros de corrección donde le dice, mira, si el estudiante coloca de esta forma, toda la pregunta está correcta. Si los estudiantes al contrario ya quitan los neutrones dentro de la fórmula, entonces le vamos a quitar tantos puntos. Y si en vez de colocar las dos líneas catalizadoras vamos a colocar solo una, entonces le damos tantos puntajes. Entonces ya tú les dan dando los criterios de evaluación a la aplicación, se escanean los exámenes y a partir de ahí la aplicación ya te genera toda la calificación. Entonces es ir a buscar la eficiencia, el manejo del tiempo y de cómo nuestros docentes lo utilizan en el aula. Y luego están las tutorías. Esto es lo que a mí en lo personal me tiene más sorprendido, cómo nos viene a potenciar el tema de la inteligencia artificial. Y para transmitirles este punto voy a utilizar la presentación que hizo Sal Khan, el fundador de Khan Academy, en un TEDx hace aproximadamente unos 3 meses. Si no lo han visto, por favor vayan a verlo, porque se van a impresionar de lo que él nos está presentando en este caso. Pero lo voy a resumir. Él nos plantea que bajo
digamos, el concepto de Benjamin Bloom, donde dice que tenemos el Two Sigma Problem, donde los estudiantes se comportan como esta línea normal que vemos en el centro, esta curva normal. Tenemos estudiantes que efectivamente tienen, digamos que, un nivel de conocimiento que los hace diferenciar de esta curva normal, y luego hay una tercera curva que él dice que es, o su teoría plantea, que a partir de la tutoría 1 a 1 nosotros podríamos llevar a los estudiantes que están en esta curva normal a la excelencia. Es más o menos lo que resume Benjamin Bloom en esta teoría. ¿Y qué es lo que dice Sal Khan? ¿Cómo nosotros, claro, si tú piensas 1 a 1 hoy en tutorías, sabemos que no es real, por el término docente, capacidad, etcétera. ¿Qué es lo que propone la inteligencia artificial? Herramientas, chatbot. Ayer nos comentaba un poco Jorge en el TEC Monterrey cómo están trabajando estas herramientas. Pero al final es responder a una necesidad que tienen hoy los estudiantes de tener un proceso de aprendizaje personalizado y que le vaya reforzando los conceptos que van trabajando en el aula. Por ejemplo, aquí se les plantea esta pregunta y el estudiante le dice, dame la respuesta. La aplicación le dice, no te voy a dar la respuesta, ¿cómo empezarías tú? Y entonces él le dice, bueno, creo que este sería el siguiente paso, efectivamente comete un error, y él le dice, ¿no crees tú que deberíamos de? Y va acompañando al estudiante en el conseguir el resultado de esta forma. Y no solo en la parte matemática, también vean este ejemplo en la parte de programación, donde el objetivo es que las dos nubes se muevan, el estudiante hace el código, solamente pone el comando para que se mueva la de la izquierda y le dice, ¿por qué solo se movió la de la izquierda? ¿Qué es lo que falta? Y aquí la aplicación le dice, mira, una gran observación, tú solamente utilizaste el código hacia la izquierda, pero no estás moviendo hacia la derecha, deberías de también buscar y revisar, y te va dando todo el feedback que necesitas para lograr el objetivo. Con la matemática de repente no vemos tan, pero cuando hablamos de programación, ¿cuántos docentes hoy de programadores hay? ¿Qué tan exponencial convertimos el término del apoyo del docente hacia la programación con este tipo de aplicación? O en tiempo, quienes nos ha tocado revisar programaciones que hacen los estudiantes en el aula, ¿cuánto nos cuesta corregir los errores? Muchísimo. Por más que hay aplicaciones que ya te lo marcan, te identifican, cuesta mucho. Miren lo que puede hacer este bot en cuestión de segundos. Inmediatamente te identifica dónde está tu error y te puede ayudar y te va acompañando hacia dónde debes ir para poder llegar al resultado correcto. O no solamente en casos como la programación, sino también en la parte de las emociones. Fíjate que él le dice, mira, no entiendo por qué esto me sirve para mí en la vida. Y él le dice, bueno, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y él dice, quiero ser un atleta profesional, estamos hablando de las células. Y entonces él le dice, bueno, las moléculas te pueden ayudar o las células porque, y le da toda una explicación. Entonces, a partir de este tipo de experiencias podemos realmente atender la necesidad de cada estudiante. Cuando tenemos clases de 30, 25, 20 estudiantes, qué difícil es para el docente poder atender cada una de las necesidades. Pero con este tipo de herramientas enfocadas, que, ojo, lo que decía antes con Magic School, ¿verdad? Fueron aplicaciones diseñadas para la educación. ChatGPT no es una aplicación diseñada para la educación. Tú le preguntas a ChatGPT la respuesta y te va a dar lo que, en función de los 3 tipos de aprendizaje que mostramos, creíamos que esa era la respuesta correcta. Ahora, aplicaciones como esta, Khan Academy, los bots, ya lo mencionaba Jorge ayer, es decir, hay muchos desarrollos de este tipo de aplicaciones enfocadas en la educación que nos pueden ayudar a cada vez hacer más pequeña esa brecha de la tutoría en el aula. Otro tema, ¿no?, que se escucha mucho, que la inteligencia artificial va a limitar el proceso de escritura de los estudiantes. ¿Por qué? Porque prácticamente te tira todo el texto y a partir de ahí haces un copy-paste y adaptas. ¿Por qué no escribimos en conjunto con la inteligencia artificial? ¿Por qué no utilizamos este tipo de herramientas que te ayude a generar un texto a partir de la inteligencia artificial, pero también a partir de la inteligencia humana? Vean este cuento, mira, me gustaría contar una historia de terror. Él le dice, qué bueno, yo te voy a dar 2 frases y tú me das otras 2 frases. Y así van, y le dice, bueno, ¿cuál idea? Y entonces ella le dice, Beatriz no entendía que era un fantasma, entonces le hizo amigos, y le dice, oh, pobre Beatriz, estaba sola en un espíritu, en compañía. Y un día se encontró a un viejo amigo en una mansión, y ahí van, escribiendo en conjunto. Qué diferente es pensar en que la inteligencia artificial viene a reemplazar ese proceso de escritura del estudiante, y decir que lo viene también a complementar, que lo viene a potenciar. O también el proceso de evaluación de la lectura. Ya hay herramientas de tutoría virtual donde a partir de un texto tú lo lees y al final del párrafo te hace una pregunta, ¿qué es lo que tú entendiste por este párrafo? Y ya tú le comentas. Pero no viste también esto, no pudiste observar. Un proceso de tutoría 1 a 1 por medio de un bot diseñado
y elaborado para estos fines, ¿verdad? Otras aplicaciones también que me parecieron muy ricas en el términos de tutoría. Esta es una aplicación que se llama Hello History, que toma personajes famosos, históricos, le da toda la información de sus biografías, de lo que la gente habla de ellos, de sus textos, de sus discursos. Imagínense agarrar toda la información que tenemos, no sé, de Steve Jobs o Martin Luther King, todas esas conferencias, todos esos textos, y le dices, ok, esta persona tiene que, cuando le haces una pregunta, te tiene que responder en función de lo que esta persona dijo a lo largo de su vida. Y a partir de ahí puedes generar procesos de aprendizaje. ¿Cómo presentamos nosotros a ciertos personajes en clases? De repente el estudiante no se siente relacionado, que no entiende por qué estamos hablando hoy de Martin Luther King. Y cuando llega a su casa le dice, ¿qué tienes que ver tú con mi vida? Y te va a responder en función de los discursos, de la biografía de esta persona. Vean qué rica el proceso de aprendizaje y de personalización de este tipo de herramienta, ¿verdad? Perdón, vamos a ver si me ayuda el sonido. You know that? Oh, don't worry. I was never really fond of celebrating birthdays. Growing up, my family didn't have a lot of money, so birthdays were never extravagant affair. However, I do remember one particular birthday that stands out in my memory. It was the year when I presented my first... Y ahí tienes una conversación con Van Gogh, en la izquierda tienes una conversación con Martin Luther King, donde yo le pongo, quisiera saber qué te motivó a alcanzar todo lo que alcanzaste, todos tus logros, y él me va a responder en función de lo que su vida transmitió. Gracias por tu pregunta, mi motivación siempre ha sido la lucha por la justicia y la igualdad para todas las personas, sin importar su color de piel o su origen étnico. La segregación racial fue una realidad omnipresente. Y luego le pregunto, ¿y cuál fue el reto más grande que tuviste? Y me va a responder, el mayor desafío que enfrenté en mi lucha fue el odio y la violencia que enfrentaron aquellos de nosotros que defendían los derechos civiles. Y así te va respondiendo con sus discursos, con su biografía, con su vida, y tienes una relación con una persona del pasado que ya no puedes tener físicamente, una persona virtual a partir de todo su conocimiento y toda su información. Estos son el tipo de aplicaciones que te ayudan a personalizar este proceso de aprendizaje que hablábamos. Algunas aplicaciones recomendadas, ojo, de inteligencia artificial, al igual, así como hoy ingresamos al App Store o al Store de Android, al Play Store, vamos a encontrar infinidad de aplicaciones, infinitas. Les he presentado algunas. Estas son unas que nosotros hemos probado y que nos han ayudado mucho en estas 4 áreas que les mostré, en términos de clase, la planificación de las clases, las tutorías, las tareas y los exámenes. Pero hay muchísimas más aplicaciones y van a ir surgiendo muchas más, porque acuérdense, la inteligencia artificial está siendo entrenada ahorita. Los futuros desarrolladores y programadores de estas aplicaciones se están formando, y si nosotros les enseñamos a pensar el arte de dar un prompt, qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a ser más eficiente, disminuyendo las actividades repetitivas, imagínense lo que podemos lograr. Les voy a compartir un resultado, una experiencia muy rica que tuvimos con muchos docentes. Esto fue una encuesta que pasamos para ver qué es lo que piensan los profesores cuando hablamos de inteligencia artificial. Les hicimos 4 preguntas. ¿Cuánto tiempo les toma a la semana estas tareas que acabamos de hablar? Las podemos ordenar, permítanme nada más para... Bueno, no me funciona el láser, pero las podemos ordenar de esta forma. El término de planificación de clases es lo que más tiempo les toma hoy a los docentes. Esto es lo que piensan los profesores, un conjunto, estos fueron alrededor de 200 docentes que respondieron a esta encuesta. Lo que más tiempo les toma es la planificación de clase, luego lo segundo que más tiempo les toma es la creación, revisión y corrección de tareas, luego la creación, administración y corrección de evaluaciones, y por último las tutorías. Vean las tutorías, menos de 2 horas el 50%. Cuando hablamos de 1 a 1, es la realidad, son pocos los docentes que tienen tiempo hoy para atender tutorías. Y vean, aquí básicamente se evidencian estas encuestas. Ahora les preguntamos, de las tareas que acabamos de mencionar, ¿cuáles crees tú que son las más repetitivas? La más repetitiva es la planificación de clases, que era la que más tiempo nos tomaba. La segunda, creación y revisión de retroalimentación de tareas, que era la que segundo más tiempo nos tomaba. Elaboración y corrección de registro de evaluaciones, tutorías de atención personalizada y luego las tareas administrativas. ¿Con qué frecuencia utiliza alguna herramienta tecnológica o software para ayudarle en alguna de estas tareas? Esta respuesta a mí me impactó, porque estamos hablando de herramientas de inteligencia artificial, de cómo nos puede ayudar a potenciar en el aula, y vean la respuesta. Solamente el 35% de los encuestados respondieron que siempre utilizan herramientas tecnológicas para apoyarse en estas tareas repetitivas. 36% frecuentemente, 12% ocasionalmente, y cuando les preguntamos, la siguiente pregunta era, ¿cuáles aplicaciones usas? Word, Excel, Kahoot,
Teams, Zoom, un par de profesores pusieron ChatGPT, pero realmente nos dice que hay una necesidad de educar a nuestros docentes en términos de la utilización de estos recursos. Como decían ayer las presentaciones, al final la inteligencia artificial no es la respuesta, es simplemente un recurso, un aliado que nos va a ayudar a conseguir estos resultados, pero tenemos que educar a nuestros docentes a utilizar y que se vean apoyados en estas herramientas. Y luego les preguntamos, ¿cuántos de ustedes creen que necesitan trabajar horas extras para realizar todas sus tareas? El 49% dijo que siempre necesitaba horas extras, el 29% frecuentemente, el 15% ocasionalmente. Eso quiere decir una realidad que ya todos conocemos, nos hace falta tiempo, los educadores necesitamos tiempo. ¿Y qué es lo que nos viene a proponer la inteligencia artificial? Eficiencia en el uso del tiempo, eliminar cuánto tiempo le estoy dedicando a tareas tan repetitivas. Y si redujeran ese tiempo que inviertes en estas tareas, les preguntamos, ¿cómo priorizarías las siguientes áreas para enfocar más tu tiempo? Está bien, la inteligencia artificial nos puede ayudar, implementamos estas herramientas, nos ayudan a disminuir el tiempo que utilizan los docentes para preparar clases, para revisar tareas, para revisar exámenes. Ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo? Y la mayoría, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta clara de hacia dónde realmente. Fíjense que está muy parecido a cada una de ellas, efectivamente siguen en la misma línea que mencionábamos antes de qué es lo que le consume más tiempo, entonces como es lo que más le consume, dicen que van a dedicarlo a planificar más clases, pero quiero conocer rápidamente qué piensan ustedes. Por eso les pido que por favor, muy breve, en 1 minuto, 2 minutos, ingresen aquí y me ayuden igual a responder cómo ustedes creen que es la mejor manera de invertir ese tiempo que nos va a quedar ahora disponible a partir de la eficiencia de la utilización de los recursos como inteligencia artificial que acabamos de ver. Entonces ingresamos en menti.com, escaneamos ese código 3192-1715. Menti.com 3192-1715. Ok, ahí ya empiezan a llegar algunas respuestas. No sé si me pueden ayudar, presentación, a cambiar la imagen, a que se ponga lo que estoy viendo en pantalla. Si no, la solución puede ser esta. A ver, gracias. Ok, ya tenemos 20 respuestas. Pareciera que la mayoría del auditorio, bueno, vamos a darle 30 segundos más para no influir en las respuestas de los que están votando todavía. ¿En qué invertirías tu tiempo si logras recuperar mucho de lo que hoy haces a partir de las herramientas de inteligencia artificial? Es lo que queremos recolectar aquí. Siento que es muy parecido, bueno, en este caso hay un giro con respecto a las encuestas que habíamos nosotros elaborado, porque empezamos a ver que hay una inclinación, o el primer lugar los tiene el desarrollo de habilidades blandas, la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad, planificación de clases más detalladas, y aquí ya se viene digamos que el mismo resultado que habíamos mostrado. Sin embargo, creo que mantengo mi línea de que no hay una respuesta clara, no hay una narrativa clara. En Technicates creemos que el futuro de la educación está en crear esa narrativa. La respuesta no lo creo que la encontremos hoy, pero a partir de que lo que vayamos generando como sociedad, como docentes, como instituciones educativas, de esa narrativa fuerte, mira, vas a tener más tiempo para, y ser muy claros hacia dónde debemos ir, hacia dónde nos debemos enfocar, cómo la inteligencia artificial viene a potenciar la educación, todos respondamos lo mismo, porque nos va a ayudar, siguiendo la línea de lo que dice la audiencia, ayudar al desarrollo de habilidades blandas, la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Generemos y creemos esa narrativa. O, si la narrativa debe ser, debemos de planificar clases más detalladas y creativas. ¿Qué nos va a ayudar la inteligencia artificial? A planificar clases más detalladas y creativas. Pero ¿qué diferencia cuando podemos generar esa narrativa a como estamos hoy, que todavía no lo tenemos claro? Es algo nuevo, sí, es algo que tenemos que ir construyendo con el tiempo, sí, es algo que tenemos que probar, sí, pero tenemos que construir esa narrativa.
Tenemos que saber hacia dónde queremos ir, cuál es el futuro de la educación. Yo me tomé la delicadeza de todos esos resultados que acabamos de mostrarles, llevarlos a una gráfica. Obviamente no es el resultado total, pero traté de aproximarlo. Digamos que el 50% se nos va en impartir clases y planificar clases, el 20% del tiempo en tareas, el 20% en evaluaciones, el 5% en tutorías y el 5% en otras tareas. ¿Qué opino yo personalmente de dónde debería ir el futuro de la educación? A la siguiente gráfica que está a la derecha. 40% más o menos en términos de clases, planificación de clases, 10% en tareas, 10% en evaluaciones, 10% de mi tiempo en tutorías, 5% en tutorías, 5% en otros y un 30% para enfatizar en lo que la inteligencia artificial no puede hacer. El aspecto moral, los valores, el trabajo en equipo, la empatía, las habilidades blandas. Qué diferente sería una clase hoy si nos enfocamos en eso. Y si la narrativa que vayamos construyendo como sociedad va enfocada a esto. El futuro de la educación necesita empatólogos. Es una profesión que no existe y se lo pregunté a ChatGPT. Y le dije, ¿cómo describirías tú los empatólogos? Y me dice, bueno, hasta el 2021 no existe hoy un registro de que haya una profesión llamada empatólogo. Sin embargo, deduzco de lo que me estás diciendo que son profesionales que se dedican a conectar con los estudiantes, a buscar un ambiente de aula positivo, a buscar una herramienta contra el acoso escolar, a preparación para el mundo real, apoyo en la resolución de problemas, de conflictos. Los docentes vamos a tener que ir desarrollando cada vez más esta empatía hacia nuestros estudiantes. El futuro de la educación necesita empatólogos. Ayer hablaba Jorge un poquito de cómo la educación ha venido evolucionando. No es el único que lo ha comentado. Seymour Papert, gran filósofo de la educación, en el año 95 hizo esta imagen de la máquina de los niños, replantearse la educación en la área de los ordenadores. Decía, una imagen un poco brusca, tosca, pero que ayuda a transmitir el mensaje. Decía, imagínense que tomemos a un doctor y a un docente del 1950 y los traigamos al día de hoy. Metamos a ese doctor en una cirugía. ¿Cómo se va a sentir ese doctor? La forma de operar es distinta. Los recursos, las herramientas que se utilizan son completamente distintas. Un doctor estaría completamente perdido en esa área de operación hoy en día. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con un educador? De repente se consigue una pizarra inteligente, aunque no es la realidad de nuestros centros educativos, pero digamos que se podría encontrar con una pizarra inteligente, se podría encontrar con un video BIM, se podría encontrar con una computadora, pero la forma de transmitir el conocimiento, ¿podrá hacerlo ese educador del 1950 hacerlo hoy? Probablemente la respuesta sea sí, porque son pocos los cambios que hemos desarrollado hoy a nivel del aula, del espacio físico, de la metodología. Sí han habido muchos cambios, pero de repente no sería tanto como lo han hecho otras áreas. Y eso nos debería hacernos preguntar ¿por qué? Dice Seymour Papert en este mismo libro que la máquina del saber no es más que una pequeña muestra de cómo los nuevos medios modificarán las relaciones de los niños con el conocimiento. No deberíamos de enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino lo que deberíamos de enseñar es lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Kai-Fu Lee, uno de los padres de la inteligencia artificial, dice que deberíamos de centrarnos en el desarrollo de las 3 Cs: curiosidad, critical thinking, pensamiento crítico y creatividad. Y yo le agregaría otra C más: la cooperación, el trabajo en equipo. Estas son las habilidades que necesitamos desarrollar en el aula, de potenciarlas. Y es algo que se habla siempre, pero ¿cómo el aula ha cambiado para responder a esto? Creo que muy poco. Se habla mucho de esto y muy poco los cambios a nivel físico, a nivel de metodologías en el aula. Kai-Fu Lee dice, porque la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas mejor que los humanos, pero también puede ayudar a los humanos a hacer lo que mejor saben hacer. Nosotros en TechniKids creemos que el enfoque STEAM puede ser un enfoque pedagógico que nos ayude a desarrollar esas 4 C que hablábamos ahorita. Porque al partir de la interdisciplinariedad que existe o la multidisciplinariedad en estas áreas y a partir de la capacidad que tengan los estudiantes para resolver problemáticas reales aplicando conceptos teóricos, es que vamos a garantizar el desarrollo de esas 4 C. ¿Y cómo se vive STEAM en el aula? En el día a día les planteamos un problema, los chicos y chicas investigan, idean un proyecto, lo prototipan y lo testean.
Hay muchísimos casos de éxito. Chicago, por ejemplo, muestra cómo les ha ayudado este concepto de la cultura maker en muchas instituciones, pasando de la asistencia promedio en el aula del 74 al 86% y las graduaciones del 37 al 54%. Es hora de adaptar a nuestro sistema educativo a las necesidades de los estudiantes y del mundo actual. La educación maker es una respuesta clara a este desafío. Para desarrollar estas 4C, la cultura maker nos ayuda muchísimo y no es algo nuevo. María Montessori nos decía, cuando trabajas con tu cabeza y el corazón, todo funciona en conjunto. Jean Piaget también era un pionero de cómo aprender jugando. Silvia Martínez en su libro de Invent to Learn dice, aprender creando es una buena pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que estamos buscando? La tecnificación de los recursos, de unos recursos que nos ayudan a realmente pasar del concepto de una maqueta a un proyecto que te ayude a resolver un problema real, como la impresora 3D y la cortadora láser, proyectos de programación y robótica. En este de la izquierda se les planteó a los chicos el problema que hubo en Chile hace unos años y tuvieron que diseñar un elevador para que pudieran rescatar a estos mineros, o con la programación ya puedes utilizar placas microcontroladoras para que te resuelvan problemáticas reales. Herramientas de electrónica y circuitos, en este caso a la derecha tiene una regadora automática que con una placa microcontroladora se puede activar, la realidad virtual y aumentada, son temas que ya hemos visto. Y yo quisiera dejarles un concepto que creo que no se ha hablado, que es el espacio físico del makerspace. Hoy son pocas las instituciones en este país que cuentan con un espacio maker. Hablamos de tecnología y pensamos en un laboratorio de cómputo. Tenemos que evolucionar ese concepto. Un espacio maker te permite desarrollar esas 4C. Le pedimos a los estudiantes que usan hoy Makerspace que definieran qué es un Makerspace y lo definieron de esa forma. La palabra que más utilizaron, creatividad, innovación, diversión, solución de problemas, construcción, trabajo en equipo. Ahí están las 4C. Y estos son los mismos estudiantes que respondieron qué es un Makerspace para ellos. Y es ahí donde podemos encontrar herramientas directas que nos ayudan a fortalecer esas 4C. Un lema que utilizamos muchísimo nosotros, come for the tools, stay for the people, porque las herramientas y el espacio físico no te va a determinar el desarrollo de estas habilidades. No obstante, una comunidad que te apoye y enfocada a esa, sí te puede ayudar a hacer la respuesta. Por eso los invito a que construyamos comunidades de creadores. Y como un resumen de la plática, y ya con esto voy cerrando, la implementación de diversos modelos de inteligencia artificial en la educación. 1. El rol del educador en la era de la inteligencia artificial es no formar máquinas. No podemos seguir formando máquinas. La inteligencia artificial complementa, no reemplaza al educador. STEAM es un enfoque fundamental para promover el desarrollo de las 4C, curiosidad, pensamiento crítico, creatividad y cooperación. La inteligencia artificial nos da más tiempo para enfocarnos en lo que solo los educadores podemos hacer. Y por último, no menos importante, pero que también tenemos que pensar en esto cuando hablamos del futuro de la educación y el tema de la inteligencia artificial, la importancia de la ética, la seguridad y la humanidad en la educación respaldada por la inteligencia artificial. Los creadores, los productores, de este documental de Netflix del dilema de las redes sociales también nos han transmitido un concepto muy importante. Pueden buscarlo en YouTube, ahí está cómo se llama el video, AI Dilema, que también habla de los peligros, de los riesgos, de las responsabilidades que como educadores y docentes e instituciones educativas tenemos que tener de la mano de la inteligencia artificial. Las redes sociales fueron creadas para acercarnos unos a los otros, compartir buenos mensajes, pero también se ha convertido en otras cosas. La inteligencia artificial nos puede ayudar a todo esto, pero si no somos lo suficientemente responsables y vamos cuidando y todos los peligros que esto conlleva, se nos puede también salir de la mano. Estas 3 frases me marcaron. When you invent a new technology, you uncover a new class of responsibilities. Es una nueva tecnología, también nos libera unas nuevas responsabilidades. ¿Cuáles? Hay que conocerlas, hay que buscarlas, hay que irnos a formar de estas responsabilidades. If the tech confers power, it starts a race. Efectivamente, hay mucha gente que va a utilizar esto de mala forma. En esta carrera busquemos que la gente, o la mayoría de la gente, aprenda a usarla para el bien. If you do not coordinate, the race ends in tragedy. Importantísimo también tener claro cómo esto puede generarnos un problema. Y por eso hablamos de la ciberseguridad. Antes la ciberseguridad era más para temas de bancos, empresas con muchos datos. Hoy en los centros educativos tenemos que hablar de ciberseguridad. Y no solo educando, teniendo herramientas de ciberseguridad. Yo hoy conozco muy pocos centros educativos, instituciones educativas que tienen un plan de ciberseguridad. Y cuando hablamos de pasar todo este tema de inteligencia artificial a los datos,
Hay que proteger los datos sensibles de nuestros estudiantes, la integridad del proceso educativo, la reputación institucional, el ciberacoso, garantizar la continuidad educativa y el desarrollo de habilidades cívicas y digitales. Importante que nos formemos en estos temas y que este tema de la ciberseguridad no es algo, ya no es un lujo, es un must. Por último, les dejo este código QR para quienes quieran profundizar del tema, más aplicaciones, hay mucha información hoy en día y sé que este material les puede ayudar, es un material que hemos generado para el Educatón, ojalá les sirva, van a encontrar videos, van a encontrar aplicaciones, uso de estas aplicaciones, manuales, la visión de la UNICEF, del Bachillerato Internacional, material muy importante que les puede ayudar. Cierro con esta frase, la inteligencia artificial se puede usar para ser más eficiente, la inteligencia humana para potencializar a la persona y el propósito humano. Podemos ser más eficientes con la inteligencia artificial, pero nuestra humanidad tiene que ser potenciada a partir del uso de esta herramienta y eso lo podemos hacer nada más cada uno de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, José. Tomemos asiento un segundo. Vamos a hacer el espacio de preguntas. Creo que todos quedamos bastante impresionados con la cantidad de herramientas que existen para los profesores, para los estudiantes y bueno, para el mundo en general. Muy pronto van a poner también el código QR para que me puedan ir compartiendo las preguntas, pero quería empezar con una, viendo también la cantidad de herramientas que mostrabas, ¿qué más hace falta? En términos de herramientas. Sí, muchísimas. Sí, pero digamos, para profesores, ¿qué más podemos prever que va a venir? Hay un artículo que justo habla de qué es lo que falta, qué esperamos. ¿Verdad? En esta misma presentación de Khan Academy que les decía, lo que están desarrollando estos grandes promotores de la inteligencia artificial hacia la parte de educación, nos ayuda a comprender que queda muchísimo por descubrir. Creo yo todavía en el tema de las tutorías, efectivamente esos bots no están al alcance de todos. Vimos que la tecnología no está al alcance de todos. Los recursos tecnológicos, no todos los docentes lo utilizan. ¿Qué hace falta? Ver cómo estos recursos y estas herramientas se puede disminuir el gap a todos esos lugares que hoy no puede llegar la tecnología. ¿Cómo? No tengo la respuesta, pero estos desarrolladores están diciendo que, a ver, temas de Internet. La realidad es hoy que no todos nuestros centros educativos cuentan con Internet, muchos de ellos solo la parte administrativa. Entonces, ¿cómo los estudiantes pueden utilizar estas herramientas sin Internet? Todo eso falta, eso no existe. Son muy pocas las aplicaciones y con fines muy específicos que te pueden ayudar realmente a potenciar un poco lo que haces sin Internet. Pero son ese tipo, yo creería que la disminución, el gap existente entre las personas que tienen acceso al recurso tecnológico y los que no, lo que más nos falta, el reto más grande que tenemos en todo el tema de la inteligencia artificial. Bien. Y efectivamente también, ¿verdad?, mostrabas cómo la inteligencia artificial puede ser un gran aliado para los profesores, pues también para los estudiantes. ¿Cómo consideras que en un futuro se puede evaluar el conocimiento de uso de herramientas de inteligencia artificial en los estudiantes? Sabemos que van a salir a un mundo donde tienen que saberlo. Las empresas lo piden ahora sí o sí. ¿Cómo crees que se pueda eso evaluar en un futuro? Al igual que muchas aplicaciones de hoy en Internet, ¿verdad? Que te ponen a prueba, por ejemplo, diseñadores de software hoy para poder aplicar para un trabajo, te piden un portafolio, te piden hacer un caso de estudio para que tú puedas mostrar realmente el conocimiento de estas herramientas. Tenemos que ir pensando cómo podemos poner o evaluar, como tú me mencionabas, a estos futuros profesionales en cuanto al conocimiento de estas herramientas. Creo que podemos ir una línea. No creo que haya una gran diferencia en lo que es hoy a cómo podemos ponerlos nosotros a prueba el uso de esa herramienta. Es decir, no sé, en esa misma entrevista, si quiero resolver este problema, adelante. Si la persona ya desarrolló el arte del prompt, el conocimiento de la inteligencia artificial, conoce las herramientas, te va a resolver el problema mucho más rápido que aquel que no lo sabe hacer o que no lo sabe usar bien. Entonces, en ese tipo de evaluaciones muy similares a los que creo que hacemos hoy, creo que nos pueden ayudar a evaluar y medir en el futuro. No he recibido ninguna consulta por el momento, pero bueno, por allá vemos una pregunta. Sí, probando. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi consulta es con referencia a el impacto en la salud mental
de los jóvenes, ¿verdad? Todo el tema de la tecnología, porque se ha visto que tanta exposición a diferentes usos de tecnología está teniendo impactos a nivel cognitivo, a nivel social, hasta se dice que ahorita hay probablemente una pandemia de salud mental en los jóvenes, que las tasas de suicidio están altísimas y en parte es por la exposición a las pantallas y al uso de la tecnología mal utilizada, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es la perspectiva suya con respecto a ese tema? Gracias. Creo que la frase que ponía de que nuevas tecnologías liberan nuevas responsabilidades es algo que tenemos que ir descubriendo. En ese sentido, la inteligencia artificial, entendiéndola como algo que nos va a ayudar a ser más eficiente, también debería ayudarnos a ser más eficiente en cuanto al uso del tiempo en estas herramientas. Por ejemplo, para resolver yo hoy un problema en Excel, por ejemplo, me puede llevar, o me llevaba hace un tiempo, 30, 40 minutos. A partir de la inteligencia artificial eso debería resolverse mucho más rápido, ¿verdad? Por eso esa eficiencia. Y deberíamos de enfocarnos, como decía antes, en esas 4C, en el día a día, en la escuela, y creo que así es como vamos a ir reduciendo, porque efectivamente hay una necesidad evidente en que el uso de la tecnología, el exceso en el uso de la tecnología en el aula, en los estudiantes, genera estos problemas. Esas dos líneas de social dilemma y de AI dilemma debería de hacernos pensar nosotros cuál va a ser la responsabilidad del uso de estos recursos. Pero creo que la eficiencia es la palabra clave. La inteligencia artificial no nos va a venir a utilizar más, es simplemente a ser más eficiente en cuanto al uso de la tecnología y por tanto en cuanto al tiempo que yo le invierto al uso de pantallas, etcétera, etcétera, que fuiste comentando. Sí. Listo. Gracias y buenos días. Muchas gracias, me gustó mucho la presentación y sobre todo la gran cantidad de herramientas que definitivamente ayudan a los docentes. José Chavarría, de aquí de ULACIT, soy profesor. Y la consulta iba enfocada en cuál es su opinión respecto a los derechos de autor después de que tanto estudiantes o docentes utilicen estas herramientas de inteligencia artificial. Formación, ética. Eso creo que es la respuesta. Tenemos que formar a nuestros estudiantes. A ver, cuando yo estuve en el centro educativo, cuando yo estudiaba, me decían, uno se sentía mal por citar a veces a algunas personas porque pensabas que era plagio. Tú decías, pero citar no es un plagio, estás utilizando una fuente, pero decían, no, es que puedes usar tantas fuentes. A partir de ahí tu idea, esa formación correcta del uso de los derechos de autor creo que es algo fundamental, y por eso dentro de las categorías que ponía de la inteligencia artificial entra la ética como un elemento a decir cómo podemos formar. De hecho, cada vez que tú haces un prompt en ChatGPT y solicitas algo, casi siempre te dice recuerda mencionar que esto lo tuviste de aquí, o recuerda formar y buscar otras alternativas porque esto no es la verdad. Entonces tenemos que formar a nuestros estudiantes que a partir de un prompt efectivamente puedes encontrarte datos erróneos, hay que ver la fiabilidad, hay que citar, y yo creo que todo está en la formación, y eso pues obviamente va acompañado de un mensaje de ética y de principios, pero creo que por ahí iría nuestro rol de docentes en cuanto a formar este tema, no solamente dejárselo, así fue mi perspectiva, puedo estar equivocado, pero era algo que solo vi en clases de español. ¿Verdad? En el colegio, por ejemplo, solo en clases de español me enseñaban a cómo citar, cómo hacer referencias, cómo utilizar eso. Tenemos que tocarlo más, formar más, hablar de esto. Decir, mira, puedes utilizar herramientas. No decir, no la uses, vas a generar un ensayo. Yo sé que usted va a usar ChatGPT, te voy a enseñar a cómo usarlo, a cómo acompañar ese proceso. Este párrafo lo saqué de la inteligencia artificial, citas. Este párrafo es mi opinión sobre eso. Siguiente párrafo, toda la parte de datos, estadística, argumentos, lo tomo de esta aplicación, de este periódico, de esto, y luego vienen, hay que formar a hacer esto. En una institución específica me dijeron que cómo iban a abordar el tema, en una clase de ética, de hecho, el tema de la inteligencia artificial, y les hizo esa tarea, todos en la clase con la computadora, y decían un párrafo tú, un párrafo de inteligencia artificial, un párrafo tú, un párrafo de inteligencia artificial. Y así el estudiante vio cómo ellos podían complementar a partir de la inteligencia humana lo que la inteligencia artificial está proveyendo y la riqueza que hay detrás de eso. Porque no solamente decirlo porque hay que hacerlo, sino porque te vas a dar cuenta que una respuesta de ChatGPT, es decir, a ver, cuando tengo mucho tiempo haciendo conferencias, y cuando yo antes hacía mis conferencias, pues
Obviamente me tomaba mucho más tiempo de investigación, pero no creas que ahora yo con ChatGPT hago todo. No, tú lo lees y tú dices, esto no transmite la riqueza a lo que yo le puedo dar. Pero eso ha sido a partir de la experiencia que yo he utilizado este recurso y de una formación ética que obviamente uno va llevando. Entonces, eso es lo que hay que llevar a nuestros estudiantes, a formarlos y ayudarles a entender cómo podemos usar estas herramientas. Con ese ejemplo claro que decía un párrafo tú, un párrafo ChatGPT, un párrafo tú. Muy bien. Por allá tenemos la última pregunta. Acá, hola. Buenos días, José. Me encantó tu presentación, creo que hay mucho allí que hilvanar. Tengo unas preguntas, consultas o reflexiones sobre el tema de adaptabilidad de docentes en el tema del cumplimiento de objetivos institucionales y nacionales, porque si no todos tenemos la misma edad. Bueno, no dije, soy UMA de Relaciones Internacionales. Entonces el tema de adaptabilidad de docentes y también un poco de las regulaciones en el tema de ese cumplimiento de objetivos. Y luego el tema, retomar un poco, que creo que también ya lo has contestado, pero es muy importante, es cómo ese proceso de adaptabilidad va también de la mano de la responsabilidad ética y la actualización de regulaciones universitarias y nacionales. Gracias. Muy bien, creo que en términos muy prácticos, la narrativa que hay que construir a nivel de institución educativa es fundamental y es algo que no existe hoy, o en pocas instituciones existe. Ahí van a ir definiendo esos objetivos de los cuales usted comenta y a partir de los diferentes contextos que hay en cada institución educativa, ¿verdad? Personas de más edad, menos edad, mayor uso de la tecnología, menor uso de tecnología. Pero ¿cómo creamos esa narrativa? ¿Cómo el cuerpo directivo, docentes, personal de todas estas instituciones podemos ir creando una narrativa enfocada hacia los objetivos? Yo creo que no hay una respuesta clara, incluso hasta las regulaciones. Hay países hoy que decidieron bloquear al sistema educativo toda la inteligencia artificial. Hay países que están abiertos. Hay escuelas que están cerradas, hay escuelas que están abiertas. Creo que debe ser una narrativa a nivel de comunidad, a nivel de cada colegio, cada institución, cada universidad. Es un trabajo que de la mano de la ética, como bien mencionabas, y de la visión de cada institución va a ir marcando. Ahí vamos a encontrar valores agregados entre cada una de las instituciones. Porque hoy es difícil, por lo menos en cuanto a oferta académica, cuando encuentras una infinidad de variedad, ¿cómo identificas qué busca cada uno? La inteligencia artificial te va a dar las puertas para que la narrativa que como institución educativa decidan establecer te pueda diferenciar, porque hay muchos caminos que tomar en cuanto al uso, en cuanto a la implementación, en cuanto a la herramienta, en exceso, no exceso, cerrarlo, abrirlo. Hay una variedad muy grande. Creo que a partir de esa narrativa podemos realmente ir definiendo esos objetivos, porque ahorita no pienso en uno concreto que te pueda decir, mira, esto, cada institución tiene visión y valores distintos que los distinguen, que hay que crear una narrativa de la mano de cómo vamos a usar esta tecnología en cada una de estas instituciones. Vamos con la última pregunta. Sí. Bueno, felicitarte, José, por la excelente charla, muy productiva. Melissa, Ingeniería, mi pregunta específica es, ¿cómo en este mundo ahora, con todas estas herramientas, me aconsejas y nos aconsejas al grupo de docentes a ser docentes más competitivos con tantas herramientas? Desde tu punto de vista experto, ¿cuál es tu consejo? Gracias. La herramienta que utilicemos no va a definir el éxito de una planificación de una clase, por ejemplo. Esa expertise, pues obviamente la va a definir quien está detrás de la pantalla y en la ejecución. Hemos diseñado muchísimas planificaciones curriculares a nivel de centro educativo y son experiencias completamente distintas. Misma planificación, resultado distinto. Al final va a depender siempre, ahí es donde viene la inteligencia humana y por eso podemos con mucha firmeza y no por decirlo, que la inteligencia artificial no reemplaza al docente, lo complementa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente conocer qué hay detrás, cómo funcionan, interactuar con ellas, utilizarlas. Mira, no, es que yo mi planificación de clase no lo necesito, utilízala, a ver cómo te puede ayudar a potenciar. ¿No te ayudó mucho? Muy bien, no pasa nada. Pero tenemos que interactuar con ellas para entenderlas, porque es diferente
lo que yo les expuse hoy y que ustedes lo vean a partir de la experiencia que ustedes puedan tener utilizando estas herramientas. Se les puede ocurrir 1000 cosas diferentes a lo que yo presenté hoy. Entonces, esa experiencia docente, esa mediación docente distintiva que hay en cada aula, detrás de cada planificación, es sin duda la diferencia en todo lo que hacemos día a día. Por eso, con mucha autoridad te puedo decir que la inteligencia artificial no reemplaza, complementa a los educadores. Y si nosotros tenemos eso claro y vemos nuestro valor ahí, pues nos hace también motivarnos. No, mira, no es que me quedo con la planificación que me tira Magic AI School, sino que voy a ir más allá. Voy a ponerle mi tinta, mi toque. Yo conozco a mis estudiantes, yo sé qué les gusta, qué no, etc. Muchísimas gracias, José. De verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Nos llevamos tarea todos de investigar tantas herramientas. Muchas gracias. Y bueno, para continuar, vamos a ir a un receso. Nos vemos aquí a las 10:15 para continuar con las siguientes sesiones.